Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Estamos a punto de terminar nuestra serie acerca de la oración. Hoy es uno de mis temas favoritos que vamos a estar aprendiendo en esta noche y es acerca de orar las escrituras. We're about to finish our series on prayer. And today what we're going to look at is one of my favorite topics, and it is praying the scriptures. Usted sabe que a veces nosotros queremos orar, pero a veces no sabemos qué decir ni cómo empezar. You know, sometimes we want to pray, but other times we don't know what to say or how to start. Pero una manera muy sencilla y muy fácil que vemos en la escritura es orar las escrituras. But one of the simplest ways to start and to do is praying the scriptures. Usted sabe que Dios nos ha dado la Biblia para leerla, estudiarla, orarla. Y a través de usted leer la Biblia, usted la va a poder entender sus principios en su contexto adecuado, orando de acuerdo a la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Su vida de oración va a crecer, va a ser más personal y más emocionante, porque usted aprende a orar de una forma bíblica. Entonces, vamos a estar viendo lo que dice la palabra de Dios acerca de orar la palabra del Señor. Vamos a Juan 6, capítulo 6. And so, you know, God has given us His word. We are to read it, study it, but also pray it. And as you read scripture, using proper biblical interpretation and principles in the proper context and the praying according to God's will, and with the leading of the Holy Spirit, your prayer life will grow and will become more personal and more exciting. So let us go to John chapter 6, verse 63. Estamos en Juan capítulo 6, verso 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. So it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. ¿Por qué debemos de orar la palabra de Dios? Porque es vida. Cuando nosotros hablamos lo que la palabra dice, nos marca y nos cambia. You know, when we pray the word of God, it marks us and it changes us because they are life to us, porque son vida para nuestras vidas. En la palabra de Dios también encontramos la voluntad de Dios. And also in the word of God, we find the will of God. Para eso vamos a 1 de Juan 5, y sí, van a haber muchos textos, así que mantenga su Biblia lista. La palabra de Dios es una arma que tenemos que estar en ella teniendo la lista. 1 de Juan 5. And also the word of God, as we read it, we will find the will of God. 1 John 5:14. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, como iglesia, conforme a su voluntad, Él
nos oye. Miren el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque a través de la palabra entendemos su voluntad. And so, 1 John 5:14 says, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Hay algunos pasos aquí, ¿verdad? La confianza tenemos los cristianos si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Cuando usted le habla a alguien, la primera cosa que esa persona hace es escuchar. Si sabemos que esa persona nos escucha, entonces tenemos su atención para poder hablar. Y de la misma manera en Dios, si oramos conforme a su voluntad, tenga por seguro que Él nos oye. Y si nos oye, tengamos la certeza que también las peticiones que le hemos hecho ya nos ha dado, si pedimos a su voluntad. And so a couple things is this confidence. Whenever you go to someone and you ask or you want to talk to them, the first thing that you have to have is their attention. When you have their attention, they hear you. When they hear you, you can start speaking. And the same with the Lord. When you know you have His attention, that confidence, you can ask, and whatever you ask will be given. ¿Por qué orar la palabra del Señor? Porque la palabra también nos da fe. La vimos la semana pasada, que la fe es incrementada a través de la Biblia. Romanos 10:17. Manténgase ahí listo, por favor, con su Biblia. Romanos 10:17. Romans 10:17. Another reason why we should pray the word of God is that it increases our faith. Romans 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Usted sabe que usted puede leer libros tras libros tras libros, y eso es conocimiento nada más. Pero el único que puede incrementar nuestra fe es el libro de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es cualquier libro. Es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. And so you can read books, and all it gives you is knowledge. But reading the Word of God gives you faith. Because the Word of God is not just any book. The book of God, the Bible, is inspired by God, and it is useful for teaching, correcting, rebuking, and instructing in justice. Amen. Otra razón por la cual debemos orar la palabra de Dios es porque nos revela las prioridades de Dios. Cuando usted ora de acuerdo a la palabra de Dios, sus oraciones se alinean a las prioridades de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares. And another thing is that the Word of God reveals God's priorities. In other words, when you pray God's Word, it aligns your prayer, your life, with God's priorities in your life and with others. Quinta razón es porque en la palabra de Dios hay autoridad. And the fifth reason is because the authority is in the Word of God. Usted sabe que cuando usted declara la palabra de Dios, hay cosas que suceden en el ambiente espiritual. Jesús nos dice en uno de los evangelios que Dios nos ha dado las llaves de la iglesia, se lo dio a la iglesia las llaves, ¿verdad? Y que aún ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de la iglesia. Y después continúa diciendo Jesús acerca de la autoridad, dice que si tú atas, lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en el cielo será desatado aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. No es por lo que nosotros conozcamos o que digamos, ni siquiera nosotros no hay poder ni autoridad en nuestra palabra. Es la palabra
de Dios. Por eso Jesús dice, cuando ores, ora en el nombre de Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús, Filipenses dice que no hay nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús, que tiene poder y sobre cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Él es el único que puede hacer la diferencia, la palabra de nuestro Dios. Así que la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Usted lo cree? Amén. And so the word of God is authority. You know, when you declare God's word, something happens in the spiritual realm. You start to declare things in the spiritual realm. Jesus talks about this, that he has given the keys to the church, and not even the gates of hell could prevail against the church. And he continued his talk, and he says, whatever you bind here on earth, it will be bound in heaven. Whatever you unbind in heaven, it will be unbound here on the earth. And so the word of God is authority. Amen. Y la última razón por la cual debemos de orar la palabra de Dios es porque la palabra nos enseña de Dios. La palabra de Dios nos enseña su carácter, su poder, su persona, su omnipotencia, sus capacidades, sus atributos y mucho más. Y usted sabe que entre más conoce a una persona, usted va a poder confiar más en la persona. Usted va a tener más intimidad con la persona, más relación con la persona. Y lo mismo con el Señor. Cuando nosotros entendemos mejor de quién es Dios, de cómo es Dios, de por qué Dios hace las cosas que hace, es cuando podemos orar más con fe. And so the last reason why we should pray the word of God is because it teaches us about God. His character, His being, His power, His attributes, His capabilities. And you know, the more you know a person, the more you trust them, the more intimate, the more relation you have with that person. And the same with the Lord. The more you read His word, the better you understand God, and the more you are able to pray with faith. Ahora, vamos a hacerlo más práctico, ¿sí? Vamos a ver unos consejos que algunos pastores nos han dado acerca de orar la palabra de Dios. And so now let's make it a little practical, okay? Let us look at some tips on how to pray the word of God. Número 1, es sencillo. Usted habla la palabra del Señor, usted se va, vamos a decir, a un salmo, usted toma esa escritura, lo lee despacio, lento, ¿sí? Y si lo puede leer en alta voz, mejor, ¿sí? Entonces escoja un verso, unos versos, un capítulo, léalo lentamente. And so number 1 is take a scripture, let's say a psalm, read it through slowly, okay? Read it out loud if possible. Número 2, hágalo personal. Cuando usted lee un verso, personalícelo, lo que usted acaba de leer, ¿sí? Enseguida les voy a dar un ejemplo de la escritura, pero aplíquelo a su vida, ¿sí? Escríbalo en su propio idioma. Si necesita parafrasearlo, hágalo. Medite en ese verso. Compare con otras versiones también para que pueda ver diferentes puntos de vista. Y también cuando usted lea un verso, no tome solamente ese verso, sino tome el contexto. Póngase a leer los versos antes y los versos después, porque hay versos que si usted toma solamente un verso, no vaya a ser como aquel hombre que abrió la Biblia y eso dice, Señor, lo que yo lea, eso voy a hacer, y lo abrió y dice, y Judas se ahorcó. No vayamos a hacer así, ¿ok? Sino que leamos el contexto, todo lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Vamos a ver Efesios 1:3. And so number 2 is make it personal. Make it personal to you what you read. Apply it to yourself whenever possible. Rewrite the verse or paraphrase it if you can. Meditate on it. Ponder over it. And then also another thing, when you find a verse, do not just take that verse and apply it to your life. Look at that whole context. Look at the verses before and after. Don't be like the guy that said, Lord, wherever I put my finger on this word, I'm going to open it. And wherever I put my finger, that's what I'm going to do. And he opened the Bible and he turned it to where it said, and Jude hanged himself.
Yeah, let's not do that, but let us look at the whole context. So Efesios 1:3, vamos a leer lo que dice. Este es un ejemplo que vamos a ver. Ephesians 1:3. Efesios 1:3. It says, dice esto: Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Así que vamos a ver cómo hacemos este verso personal. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí? So let us look what it looks like when you apply it and make it personal. So if you rewrite it and you apply it to yourself, you could say, praise be to you, our God, our Father, of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Así que si lo hacemos personal, iglesia, sería de esta manera. Escuchen. Bendito seas tú, Señor, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí vieron? Lo hicimos personal, lo aplicamos a nosotros mismos. Entonces, eso es algo que usted puede hacer. Hágalo personal, porque la palabra fue dada para cada uno de nosotros. And so, make it personal. Make it personal. Número 3, comience a orar esa escritura. Les voy a dar un ejemplo también aquí. Si yo leo este verso, yo puedo decir, Señor, tú eres bendito. Tú eres el Padre de mi Señor Jesucristo. Tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te doy gracias, Señor, por haber hecho esto por mí. Y eso acabo yo de orar esa escritura, ¿sí? Entonces hágalo y órelo. Y si puede, póngase a cantarlo, ¿verdad? El Salmo 23, uno de los salmos más conocidos. Saben que hay muchos cantos que vienen de la palabra de Dios. El Salmo 23, Danilo Montero, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y así, o sea, ni siquiera tiene que ser un canto que alguien haya escrito. Usted mismo, póngase a cantar la palabra de Dios. And so the third thing is start praying it. So for example, if I make this personal and I pray this verse, it would say something like this: Lord, you are my God and my Father of my Lord Jesus Christ. You have blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. I thank you for this. I praise you in Jesus' name. Amen. And I just prayed that verse. Another thing that you can do is start to sing it. Sing. A lot of the psalms and hymns were taken from the Word of God. And so you can sing. It doesn't have to be a song that someone wrote. Make up your own and sing it. Número 4, otro consejo. Marque en su Biblia, subraye en las oraciones que usted encuentre en la Escritura. En la Biblia hay bastantes oraciones y les voy a dar unos cuantos, ¿verdad? Pero hay bastantes oraciones. Tenemos la oración de Pablo a los filipenses, tenemos la oración de Jabes, tenemos la oración de Jacob, la oración de Jonás, la oración de Jesús en Getsemaní, la oración de Nehemías. Tenemos también la oración de Débora y Barak. Tenemos la oración de Moisés. Tenemos bastantes oraciones que usted puede ver, subráyelos y si quiere ore esas oraciones también. And the next thing I would say is mark the prayers in Scripture and pray accordingly. There are many prayers in the Bible. We have prayers from Paul to the Philippines. We have prayer of Jabez, the prayer of Jacob, the prayer of Jonah, the prayer of Jesus in Gethsemane. We have the prayer of Nehemiah, the prayer of Moses, of Deborah, Barak. We have so many prayers, and look at their example and take note and pray in the same way. Y cuando usted vea esas oraciones, tome nota. Tome nota de cómo ellos oraron y nosotros podemos aprender de ellos también.
Otra cosa que podríamos hacer es marcar los nombres de Dios en la Biblia. Hay muchos nombres que se le atributan a Dios. O sea, el Dios es el mismo, pero como un padre. Un niño le puede decir papi, otro le dice papá, otro le dice papa, ¿verdad? Hay diferentes maneras en cómo se le refiere a Dios. Pero Dios, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová mi verdad, y todo eso quiere decir mi proveedor, mi libertador, mi guerrero. Entonces busque los nombres de Dios en la Biblia, circúlelos para que usted comience a aprender el carácter, el poder y lo que Dios quiere hacer en su vida. Otra cosa es tener un cuaderno donde usted pueda estar escribiendo, y al ir escribiendo en el cuaderno, usted está escribiendo oraciones. Yo no sé si usted ha hecho eso o si alguna vez lo ha practicado, pero al final de su devocional escriba una oración. No es malo escribir oraciones. Muchos dicen, no, es que la oración no debe de ser escrita. La oración viene del corazón, pero la puede escribir, ¿verdad? Porque diferentes estaciones de nuestra vida vamos a tener diferentes oraciones. Escriba en un cuaderno sus oraciones. And the fifth thing is mark the names of God in the Bible. These names, they reveal His character, His power, what God wants to do and what He can do. Number 6 is take a journal. Write down prayers that you have given to the Lord. Write it down, because in our life as a Christian, we're going to face different seasons in our life. So write down your prayers. Y después yo diría también, lo que usted ora, esa escritura que usted acaba de orar, lléveselo donde quiera que usted vaya. Si es el Salmo 23, usted lo está cantando, cántelo todo el día. Y en su trabajo usted tome nota cómo se relaciona con diferente gente en su trabajo, en su escuela, en su casa. Y cómo este verso que usted está memorizando o está orando, cómo ese mismo verso puede producir hasta media hora de oración cuando usted lo comienza a ver de diferentes ángulos. Y usted comienza a decir, Señor, eso es lo que se refiere tu palabra aquí. Y usted comienza quizás a ver las aves. Señor, el Salmo 23, Mateo 6, donde dice, no se preocupen por nada estén afanosos. Usted ve las aves y dice, Señor, eso es lo que tú quieres decirme. Mira, pero el ave no tiene que, sí tiene que ir a buscar las lombrices, pero no se preocupa. Y eso, Señor, yo veo cómo yo lo puedo aplicar en mi vida. Y usted comienza a verlo de diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero si solamente leemos la Biblia en nuestra casa y decimos amén y ya nos olvidamos de la palabra del Señor, no tenemos esa perspectiva de diferentes maneras como Dios nos quiere hablar. Pero si usted lleva la palabra de Dios, escudriñándola, meditando en la palabra de Dios, usted va a ver diferentes perspectivas y le va a ayudar a aún profundizarse en ese verso y poder orarlo más. ¿Sí me explico? Okay. And number 7, last one, is I would say take it on the road with you. Whether you go to work, to your home, to your church, wherever you can. It's amazing how a single verse can produce in half an hour of prayer when you viewed from different situations and relationships. For example, if you take Matthew 6, where it says, do not be worrying about anything. And then you go for a walk and you look at the birds and you say, Lord, that's what you mean in your word when I'm not supposed to worry? I mean, I look at the birds and I see them. Yes, they go to work. They have to go and look for the worms, but they don't worry. And so in that way, you can start to look at the word of God from this different perspective. Because if you just read your word at home and you close your Bible and you say amen, and you don't think about the word of God in the day, then it's hard for God to speak to you in different ways. Amen. Y si todo esto parece difícil hacerlo, empiece de esta manera. Simplemente lea las oraciones que hay en la Biblia. Y todos tenemos celular, todos tenemos al señor Google. Ponga ahí oraciones que los apóstoles hicieron.
y lo va a llevar. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. And if you think that all of this is just too much and it's hard, start simple and just look in the Word of God, the prayers that the apostles did, and just pray that. Just pray that prayer. So I'm going to take you to Philippians 1:9. Filipenses 1:9 al 11. ¿Sí? Vamos a ver la oración que Pablo y Timoteo le dijeron a los filipenses. Dice ahí en el verso 9. ¿Okay? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa es una oración que Pablo hizo para los filipenses. Y esta es una oración que usted pudiera hacer para sus familiares, para usted mismo y para sus hermanos en la fe. And so Philippians 1:9 says this, and this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and in all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense to the day of Christ. So this right here is a prayer. So what you could do is pray this prayer for yourself, for your family, for your children, for your church. Amen. Eso es básicamente eso, iglesia, orando la palabra del Señor. Y me gustaría dar 3 más ejemplos para así hacerlo bien claro y para que usted lo comience a hacer día tras día. Vayamos ahí mismo en un libro anterior, Efesios 4:29. And so church, that is basically the whole gist of praying the Word of God. But I want to leave you with 3 more examples so that we can nail this home and that you can start practicing this in your home every day. Ephesians 4:29. Efesios 4:29. Quiero que leamos ese verso, me gustaría que lo leyéramos juntos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. So Ephesians 5:29 says, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may be impart grace to the hearers. Esta es mi oración. Miren, Señor, no permitas que hoy yo hable ningunas palabras que no edifiquen, que no salgan de mi boca. En lugar de eso, ayúdame a que mis palabras sean de edificación para otros en sus necesidades. En lugar de destruirlos, levantarlos. Que todo lo que yo diga sea de beneficio para los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Y sencillo. Así se ora la palabra de Dios. Y la palabra de Dios orada son las oraciones más poderosas que pueden haber. Más que estar repitiendo palabras tras palabras, ¿verdad? La palabra del Señor orada. Un verso así orado tiene más peso que estar repitiendo 100 palabras y orando por 1 hora completa. And so this is my prayer for this verse. Okay, so we just read 4:29. So my prayer would be something like this. Father, do not allow any type of unwholesome talk or words come out of my mouth today. Instead, have all my words be helpful to build up others according to their needs. Rather than tearing them down, be everything that I say benefit everyone who hears. In Jesus' name, amen. And that's it. Simple. The word of God prayed has much more value than the whole hour prayed of just repetition of words. Otro ejemplo, orando por otros. Este es orando por uno mismo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Vamos a orar por alguien más. Vamos a 2 de Corintios 1. So that verse right there was praying for yourself. But now let us say that we're praying for someone else. So let us go to 2 Corinthians chapter 1. 2 Corintios capítulo 1. Verso 3 al 5.
1 Corinthians chapter 1, verse 3 to 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hasta el 5. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ok. Vamos a decir que vamos a orar estos versos por alguien más. Vamos a decir que yo lo voy a orar por ustedes y se escucharé algo así, ¿sí? Diría: Señor, tú eres el Padre de toda compasión, el Dios de todo consuelo. Consuela por favor a mi querido hermano, hermana en sus tribulaciones, en su sufrir. Calma su corazón. Alienta, Señor, su alma. Que tú seas su consuelo real en este tiempo de su vida. Que sepa que viene de ti y que pueda en ese consuelo poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Tu palabra dice que las aflicciones de Cristo vienen a nuestras vidas para poder consolar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Y así se ora para otras personas. Así de sencillo. Okay? And so what we just read is, I'm going to paraphrase it, but this would be my prayer in 2 Corinthians 1, 3 to 5. So it would sound something like this. Father, I know that you are the Father of compassion and the God of all comfort. Please comfort my brother and sister, my friend, in her troubles and suffering. Calm her heart and soothe her soul. May your comfort be so real in her life that she knows it's coming from you. And in turn, she will be able to be equipped to comfort others who are going through similar troubles. In Jesus' name, amen. And that's it. Ahora, vamos a decir que queremos orar el reino de Dios que se siga expandiendo en este lugar. Vamos a Isaías 37:16. So now let us say that we want to pray for God's will to be done on this earth. So let us go to Isaiah 37. Isaías 37. 37, verso 16. Solo un verso. Isaiah 37:16. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. 36:17. 37:16. 37:16. Perdón. 37:16. Yo estoy en 37:16. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. So, nuestra oración pudiera exaltación a Dios. Podría sonarse algo así: Señor, tú eres grande, tú eres Dios de los cielos, tú eres el único Dios. Nunca permitas que se me olvide que solamente tú eres Dios todopoderoso. Reina, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, y ayúdame a adorarte a ti hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y así, ¿verdad? Ya le están agarrando más, ¿sí? Entonces ya puedo abrir un verso aquí. Los invito a que usted venga a orar. ¿Ya? Es práctica, es práctica. Y la verdad, iglesia, no es tan complicado. Suena complicado, pero usted simplemente ore lo que está ahí. Y usted va a ver que en esa oración de la palabra de Dios, eso va a ser más emocionante sus oraciones, porque ya no va a decir: ay, pero ¿qué oro? O ¿por quién oro? Ahora usted ya no tiene excusa. Ahora ya tiene la Biblia, tiene 66 libros, tiene no sé cuántas páginas, tiene cuántas oraciones, cuántas promesas, cuántos nombres de Dios, cuántas alabanzas, cuántos salmos que usted puede estar orando. Así que ya no hay excusa para no orar por usted mismo, por alguien más, ni por los demás. Así que espero que esto le ayude en su vida de oración, para que usted siga creciendo en su vida de oración, iglesia. Amen. And so, church, this is it. It's simple. It might sound complicated, but it just takes practice. And honestly, it's just about opening God's word and just reading and praying whatever it says. And so you might say, but I don't know what to say anymore. Maybe you've been praying for an hour. You might say, well, I don't know how to pray anymore. Well, you have a 66 book
love letter that God has given you. You have thousands of promises. You have many pages of just the word, the scripture, the names of God, the attributes of God. Really, there is no more excuse for us to not pray any longer. Amen. So this is our challenge, that we would just get in the word. Y iglesia, muchos piensan, es que tengo que pasar tiempo, una hora, ¿verdad? Orando, es que no tengo tiempo, es que me levanté tarde. Pues usted simplemente, usted ahora tiene la Biblia en su celular, abra un verso y con ese un verso usted puede orar todo el día. Orando orando en su trabajo, orando en su escuela, orando en su carro. Ahora ya no tiene que estar pasando. Claro, si usted tiene el tiempo y se levanta temprano, más temprano de lo que normalmente se levanta, para estudiar la palabra de Dios y meterse más en oración, mejor, ¿verdad? Pero no diga, es que no me dio tiempo esta mañana. No, ahora todo está a nuestro alcance para poder orar de una manera mejor y la palabra de Dios. Amén. And so you might say as well, but I didn't have time this morning to wake up early and to pray and to see God. Well, now you have a phone, and your phone has Bibles. And your Bibles, you can pull up a verse, and you can be praying that verse in your home, in your car, in your job, wherever you go. And so there you can't say anymore, I didn't have time, because God's word is always in our reach anymore. Amen. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.